Muy buenas tardes, gracias por venir una vez más a esta clase, a este curso. Estamos estudiando el tema de la oración y en esta noche vamos a seguir con la clase que empezamos hace una semana acerca de la definición de la oración. Déjeme leer antes de empezar esa definición que usamos y otra vez estamos tomando este material de un libro escrito por Timothy Keller, que escribió un libro sobre la oración y bueno, es su definición, no es la mía, pero la voy a leer. No están en estas notas, pero en la clase anterior dice él que la oración es una respuesta comunicativa personal al conocimiento de Dios. La oración surge de un sentido de necesidad y deseo de responder al ser y a la realidad del Dios que sabemos que existe. Y tocamos otras partes de esta definición, tal como la oración es una conversación, es un encuentro con Dios, y también hemos hablado muchísimo acerca de la dinámica que los autores que él cita, los cuales dicen que cuando estamos orando, en verdad estamos respondiendo. Hay que escuchar primero porque Dios habla mucho, ¿verdad? Habla a través de la creación, muchísimo. Y obviamente habla a través de su palabra, a través de este libro que se llama la Palabra de Dios, que revela a la persona de Jesucristo. Y es la palabra de Dios, y aquí conocemos particularmente al Dios que existe. Y en cualquier conversación nosotros tenemos que escuchar primero y luego respondemos, así como los bebés recién nacidos pasan por lo menos 2 años escuchando y hablan muy poco, lloran, así, pero después empiezan a hablar, pero usan las mismas palabras que ellos han escuchado y responden con un vocabulario que también han oído de sus padres o de otras personas. Y la oración es muy parecida. Nosotros debemos de respetar a Dios y entender que Dios se está revelando constantemente y nosotros le respondemos a esa revelación, a esa palabra de Dios, y entramos así en un encuentro personal con Dios. Entramos en la conversación. Muy bien, vamos a seguir adelante esa noche expandiendo un poco más esta definición. Y vamos a tocar en esta noche la teología de la oración. Bueno, hemos tomado mucha teología y hemos tomado también un curso completo sobre la teología de Dios, pero vamos a volver a repetir algunos conceptos que nosotros ya aprendimos acerca de la Trinidad, porque es muy importante que entendamos que Dios se reveló así como es, y que es un Dios trino, un Dios singular que existe en tres personas que comparten la misma esencia. Pero vamos a profundizarnos un poquito en este concepto para poder entender cómo Dios mismo nos guía en la oración y el rol o el papel que tiene cada una de las tres personas del trino Dios. Oremos, por favor. Padre nuestro, te pedimos que tú nos ayudes. Entendemos muy poco en cuanto a este tema y lo hemos practicado no mucho. Perdónanos por no buscarte, pero a la vez te damos muchísimas gracias por siempre buscarnos a nosotros, por siempre revelarte, por siempre hablar y iniciar la conversación con nosotros. Por favor, enséñanos a orar. Espíritu Santo, por favor, tú que moras en nuestro corazón, ayúdanos, guíanos, ayúdanos a orar. Hasta ora por nosotros. Tráenos, por favor, a la misma presencia, al Padre. Ayúdanos a conocerlo y a conversar con Él, así como Él desea
que oramos. En el nombre de Cristo y por su gloria te lo pedimos todo esto. Amén. Muy bien. Conversar con Dios. La teología de la oración. Estamos en la página 30. Estamos en estas notas nuevas que acabo de compartir con ustedes. Encontrándonos con el Dios Trino. ¿Con quién nos encontramos? Bueno, estamos conversando con nuestro Padre Celestial. Y voy a leer algunos textos y luego vamos a volver a hablar de este concepto del Dios Trino, porque es importantísimo que entendamos que Dios existe en tres personas para entender cómo orar. ¿Con quién nos encontramos? Con Dios Padre, nuestro Padre. Y para mí fue una sorpresa ver tantas veces que este término se usa en el Nuevo Testamento. Es que es el término más frecuentemente usado para referirse a Dios, Padre, casi 200 veces en todo el Nuevo Testamento. Muchas veces, siempre Dios se refiere como Padre. Mateo 28, por tanto vayan, versículo 19, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No son tres personas separadas, son tres personas que comparten la misma esencia, y la clave es el término nombre, porque en la Biblia el nombre quiere decir la persona, quiere decir la esencia de la persona, el ser de la persona. Cuando una persona habla en el nombre de otra persona, esa palabra nombre quiere decir el carácter de aquella persona, la esencia de esa persona, la reputación de aquella persona. Igual en este contexto, bautizándolos en el nombre, o es decir, en la esencia del Trino Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Muy bien. Colosenses 2:9 dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Es un texto de prueba nada más, que enseña con claridad de que Cristo también es divino. Él comparte la esencia divina de Dios. Y si es divino, ese concepto tiene otras implicaciones, porque Dios siempre ha existido. Dios es eterno, es uno de sus atributos básicos. Dios es infinito, no tiene principio ni tiene fin. Y si la plenitud de Dios habita en Cristo, eso quiere decir que Cristo también es eterno. Y siempre hacemos la pregunta en forma de broma, de chiste, ¿cuándo empezó a existir Jesucristo? Y la respuesta es siempre ha existido. Y hay un texto muy muy claro que nos enseña eso, se encuentra en el capítulo 1 de Juan 1:1, que dice que en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba en tiempo imperfecto, que implica continuidad. Dice que en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. ¿Con quién? Con Dios Padre. Y también dice que era Dios. Entonces Jesucristo es 100% divino. El Padre también es 100% divino. Y hay muchos textos que nos enseñan esto. Pero a la vez entendemos que hay un solo Dios. Dios es una sola persona, una sola esencia de tres personas. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, ¿okay? De quien procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo. Bueno, voy a leer brevemente, porque no voy a volver a dar una enseñanza completa acerca de la Trinidad, pero vale leer algunos de los formularios de la historia de la Iglesia. Aquí tengo a la mano un documento. Bueno, son todas mis notas acerca de la Trinidad y te las paso, ¿ok? Pero hay un párrafo aquí de un documento que se llama la Confesión de Fe Westminster, que es un documento que fue escrito en el siglo XVI, que da un resumen de 35 doctrinas básicas.
y tienen capítulos muy cortos y concisos de cada doctrina, pero también cada frase está repleta con contenido bíblico. ¿Ok? Pero aquí dice, es muy breve. En la unidad de la divinidad hay tres personas, de una sustancia, poder y eternidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. ¿Y quiénes creen esto? Todos los cristianos de todas partes del mundo. Y también en el año 325, varios teólogos se reunieron en Nicea. Voy a leer una oración o dos nada más. Hablando de Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles. Y en un solo Señor. Creemos en un solo Señor Jesucristo. Creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero. Está diciendo este consejo que Jesucristo es 100% divino, así como el Padre. Los dos comparten la misma esencia, por eso la palabra consubstancial. Cuando el documento dice que Jesucristo es consubstancial con el Padre, es decir que Cristo comparte la misma esencia, el mismo ser que tiene el Padre y también que tiene el Espíritu Santo. Entonces sigue hablando así con formularios teológicos, pero yo leo estos documentos nada más para que nosotros entendamos que la Biblia enseña claramente esta doctrina acerca de la Trinidad, y es más, se enseña desde Génesis capítulo 1, capítulo 2. Y en este documento yo he citado casi todos los textos que enseñan que Dios es uno, pero que Dios es a la vez una pluralidad. He citado muchos textos que enseñan que Dios Padre es Dios. Y también he incluido casi todos los textos en el Nuevo Testamento que enseñan con claridad que Jesucristo también es divino, es Dios. En Él habita toda la plenitud de Dios y también que el Espíritu Santo es Dios. Perdóname por profundizarme tanto en eso, porque pasamos un curso de como 18 horas acerca de esos temas que tocan quién es Dios, quién es el Dios Trino. Volviendo a las notas en la página 30, este texto aquí en Efesios 1 dice: alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él, en Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Entonces yo leo este texto tan largo para que nosotros entendamos una cosa sencilla acerca de la oración. ¿Cuáles miembros de la Trinidad se mencionan aquí en este texto? Jesucristo, y también al principio, el Padre. ¿Y qué hizo el Padre? Y este texto enseña una cosa bastante profunda. Enseña que desde la eternidad, las tres personas de la Trinidad estaban comunicándose. Pero en particular, ¿de qué estaban hablando?
de nosotros. Estaban planeando nuestra redención. ¿Quiénes estaban planeando nuestra redención desde antes de la creación del mundo? La Trinidad. La Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Estaban conversando, planeando en el consejo de la Trinidad. Estaban planeando, decretando, hasta predestinando muchas cosas. Entre ellas, planearon enviar a Jesucristo al mundo. ¿Y qué hizo Jesucristo? Pues trabajó para redimirnos. Murió en la cruz, ¿verdad? Derramó su sangre. Y luego, no se dice con claridad en este texto, para otros textos que vamos a tocar, y después envió a la tercera persona, el Espíritu Santo, nos tocó, nos resucitó, nos dio vida, nos dio fe, y también nos unió con Jesucristo y con el Padre, y los dos vinieron para morar en nosotros, en nuestro corazón. Y yo sé que mis diagramas son muy crudos, pero perdónenme por favor. Pero aquí estamos, y el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, ¿verdad? Pero Jesús mismo, a través del Evangelio de Juan, enseña que por morar en nosotros, el Espíritu Santo trae al Padre y al Hijo, y la Trinidad mora en nosotros. Y ahí vamos a la oración. Cuando oramos, ¿quién nos estimula a orar? El Espíritu Santo. Y nos da deseo. Recuerden el texto que todo el mundo cita. Él nos da el querer. El querer hacer qué? El querer el deseo. Buscamos a Dios porque el Espíritu Santo nos da deseo para buscar a Dios. Entonces el Espíritu Santo nos impulsa y nos une al Hijo. ¿Dónde está el Hijo? A la diestra del Padre. Vamos a ir allá a ratito, pero también por medio del impulso del Espíritu Santo oramos y tenemos un mediador, un intercesor a la diestra del Padre que intercede por nosotros, pero ahí vamos. Pero tenemos que entender que cuando estamos comunicándonos con Dios, estamos comunicándonos con el Trino Dios. Y Dios también nos está ayudando, nos está estimulando. Y el Espíritu Santo y también el Hijo, a su manera, están intercediendo por nosotros. Pero ahí vamos. Nada más quería decir eso como base, como fundamento antes de seguir. Y ahora este texto muy conocido de Juan 1:12. ¿Basta cuántos lo recibieron? A los que creen en su nombre. ¿Y qué significa nombre? Toda su esencia, toda la reputación de Dios, toda integridad de Dios, todos sus atributos de Dios, toda esencia de Dios Trino, nombre. Cuando creemos en el nombre, les dio el derecho a ser hijos de Dios. Y luego cuando creemos en el nombre, en la esencia del Trino Dios, Dios nos da el derecho de llegar a ser hijos. Estos creyentes no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Seguimos. Pero cuando se cumplió el plazo, Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley. Que es el mismo texto, ¿verdad? ¿Quién envió a quién? Dios Padre envió a Dios Hijo. Nació de una mujer y vino ¿para qué? Para rescatar, redimir a los que estaban bajo la ley, esclavizados, condenados, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos de Dios. Ha enviado a nuestros corazones el Espíritu Santo de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Es muy interesante. Aquí vemos, clamamos, Abba, Padre. ¿Y qué significa esto? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos ha dado al entrar en nuestro corazón? Amor para Dios, cariño para Dios Padre, una disposición de niño.
Una relación íntima, paterna, con Dios. Muy interesante. Es que Dios ha compartido esta relación, esta intimidad con nosotros. Porque en la clase anterior tocamos este concepto bastante profundo que siempre menciona este autor. Que desde antes de la eternidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo han estado participando en una danza de amor. Y por eso dijimos la clase anterior que hay dos textos que dicen que Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 y versículo 16. Dicen, Dios es amor. En su esencia, Dios es amor. Es un atributo infinito, eterno, amor. Entonces no hay tiempo en el cual Dios no amaba. Dios siempre ha estado amando. Pero tenemos que hacer la pregunta, ¿a quién? ¿Estaba amando a quién? No, nosotros no, es que no existíamos. Es muy importante entender esto, porque Dios no tuvo que crear para poder empezar a amar, porque no empezó a amar. Siempre amaba, porque su esencia es amor. Es muy importante entender esto, porque si no es la verdad, tuvimos que decir que Dios es otra cosa y no amor. Pudimos decir, como dicen los seculares, que Dios es poder, es fuerza, pero no, la Biblia no dice eso. Dios dice que Dios es amor. Dios siempre ha tenido una relación íntima y personal y siempre ha estado amando. Padre al Hijo, Hijo al Padre, Padre y Hijo al Espíritu. Y es mucho más. Jesús enseña esto en Juan 17, que los tres siempre han estado glorificando. Siempre se han estado definiendo, sujetándose los unos a los otros en la comunidad de amor y en la danza de perfecta armonía, la comunidad de la eternidad. Y por eso, cuando oramos al Padre Nuestro, ¿qué decimos? Que venga esa danza, que venga el reino, que se haga aquí como están amando allá. ¿Y en qué forma, en qué sentido están amando? Están amando perfectamente bien desde antes de la creación del mundo, adorándose, glorificándose, deleitando el uno en el otro con perfecta felicidad y gozo. Y cuando Dios creó, no creó para poder empezar a amar, no, creó para compartir, para incluir a otros en la danza, en la comunidad de amor. Y cuando viene el Espíritu Santo, entra en nuestro corazón y nos conecta con el Hijo y con el Padre, y entramos en la danza, entramos en amor, entramos en Dios. No llegamos a ser dioses. El apóstol Pedro es muy claro. Dice que empezamos a compartir en la divinidad. No llegamos a ser divinos, pero entramos sobrenaturalmente por medio del Espíritu Santo que nos conecta, que nos une a Jesucristo y que nos une al Padre. Entramos en esa comunidad de amor. Y eso nos hace entender cómo orar. Vamos a ver. Todos los seres humanos, en un sentido, son la descendencia de Dios. Hechos 17, versículo 28. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Una pregunta. ¿Todos somos hijos de Dios? Es que todo el mundo dice, sí, todos somos hijos de Dios. Y a veces los evangélicos dicen, no todos. Todos los creyentes son hijos de Dios. Entonces, ¿quién tiene la razón? Marcelo. Sí, los dos, exactamente. Entonces, hay que definir
de lo que estamos hablando. En el sentido de creación, de origen, todos somos hijos. Pero también la Biblia enseña que los ángeles son hijos. Dicen que los demonios son hijos. La Biblia enseña que Satanás mismo es hijo de Dios. Entonces hay que ver alguna distinción, ¿verdad? Hay que definir los términos. Entonces entendemos el concepto de que todos somos hijos por creación, pero también entendemos que hay una relación muy especial y muy particular, muy íntimo para los que entran en unión con el Hijo por fe. Cuando el Espíritu Santo nos toca, y algunos de ustedes experimentaron eso hace muy poco tiempo. Cuando el Espíritu Santo te tocó, te unió a Cristo. Y en ese momento, por creer en Él, llegaste a ser hijo o hija íntima de tu Padre Celestial. Y entramos en una relación muy, muy especial, muy particular, permanente con Dios. Y es muy diferente al concepto de ser criatura. Todos somos criaturas. Algunos entran en esta relación con Dios Padre por fe en Cristo el Hijo. Y cuando creemos en el Hijo, la Biblia nos enseña que Dios nos adopta. Se llama adopción de hijos. Y a la vez empezamos a actuar así como actúa y pensar y sentir como el otro hijo, el hijo primogénito. Empezamos a amar al Padre en una parte así como Él lo ama. Muy bien. Pero solo aquellos nacidos de nuevo y adoptados tienen un Padre real en los cielos. Ser un progenitor biológico no es ser un padre. Todo el mundo conoce a hijos que se han desviado, que se han ido y tienen muy mala, o el padre se ha ido. Y el padre, después de 20 y 30 años, busca a su hijo. Y el hijo le dice, ¿tú no eres mi padre? Oh, sí. No. Entonces entendemos que aún en la familia humana existe una distinción entre origen y esta relación íntima y muy especial que los creyentes tenemos. Los hijos verdaderos tienen acceso. Hay muchos textos, voy a ir un poco más rápido porque quizás ya entienden esto. Versículo 2 de Romanos 5, también por medio de Él, mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia. Hay otros textos, Efesios 2, 18 abajo, el Espíritu Santo también nos ayude. Por medio de Él tenemos acceso al Padre por medio de un mismo Espíritu. Y aquí abajo, Romanos 8, 14 a 16, pero versículo 15 dice, el Espíritu Santo que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Acceso y disposición. Acceso. No sé el tipo de relación que tú tuviste con tu padre biológico. No sé. Yo tuve una relación buenísima con el mío, gracias a Dios. Y yo recuerdo, él también era pastor, y yo recuerdo buscándolo un domingo antes del servicio. Y estaba en su oficina con los demás, con los ancianos gobernantes, ¿verdad? Y en aquel entonces todos con traje y corbata y con su perfume de hombre. Y yo entré y wow, me sentí muy intimidado, pero ahí estaba mi papi. Y fue y salté y todo bien, porque me sentí muy cómodo. ¿Por qué? Porque tenía acceso. ¿Por qué tenía acceso? Era su hijo. No era problema. Y no importaba a los demás hombres.
porque tenía una relación muy íntima, nunca no tenía ese acceso. Así es con nuestro Padre Celestial. Y hay muchos textos que nos enseñan esto. Aquí en Juan 1, primera de Juan capítulo 2, versículo 1, mis queridos hijos, estoy en página 34, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio, o literalmente hablando, la propiciación, y ustedes entienden esa palabra, por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces tenemos acceso, en este caso, principalmente por la obra de Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo para darnos acceso? Todo. Pero la palabra aquí es propició al Padre, es decir, absorbió la ira del Padre. Él satisfizo la justicia del Padre, y por eso nosotros no preocupamos por ser pecadores. Bueno, nos arrepentimos, pero seguimos pecando. Pero a la vez dice el texto que tenemos un intercesor, y no solo está hablando, bueno, excepto David Morán, por favor, acéptalo. No, es que, Padre, fíjate, mi sacrificio es perfecto. Mi propiciación por David Morán es perfecta y permanente. Tetelestai, pagué por todo. Entonces no tenemos que preocuparnos, porque ya morí por sus pecados. Y por eso David Morán tiene acceso. Y él puede hablar contigo en cualquier momento, en cualquier instante, por medio de mí. ¿Me acepta, verdad? Bueno, David Morán está conectado conmigo. No, mora en mí. Es que Dios me ama así como ama a su Hijo. ¿Qué cosa? Pero es la verdad, es lo que la Biblia enseña en todas partes. Y por eso oramos. Por esto, esta teología de la Trinidad me estimula, me invita, ¿verdad?, a la presencia, a tener acceso. Me gusta mucho, así que acerquémonos confiadamente, dice el texto, al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Bueno, yo puse aquí una ilustración de cómo Dios siempre nos atiende, y aquí en página 33, que no nada más tenemos confianza, no nada más tenemos intimidad, pero el Padre responde a nuestro llamado incondicionalmente. Vamos a pensar de esto. Yo pienso exactamente como piensan ustedes, erróneamente, que si me porto bien, Dios me va a escuchar, ¿verdad? Porque cuando la conciencia me aflige, la última cosa que deseo hacer es orar. Dios no me va a hacer caso. Es como si fuera mi hijo estuviera ahogándose en el mar. ¡Ahí está! Oh, no limpió su cuarto. Que se muera. No. Así nos trata Dios, ¿verdad? Elizabeth pensó algo malo esa mañana. Quizás en 2 meses la escucho. No, es que tenemos acceso permanentemente. ¿Por qué? Por Cristo. Y específicamente, ¿qué ha hecho Cristo? Él intercede, pero su intercesión está basada ¿en qué? En su sacrificio. ¿Y qué valor tiene su sacrificio? Permanente e infinito. Entonces, hay como 7 textos en el libro de Hebreos que dicen que Jesucristo intercede para siempre. Entonces su intercesión nunca termina. Para la eternidad nunca termina.
Pero para toda la eternidad tendremos acceso, intimidad, seguridad, confianza. Hablando del acceso que tenemos, hablando de la seguridad que tenemos, hablando de la disposición que tenemos, yo preparé esta lista. Tenemos confianza, tenemos seguridad porque tenemos aceptación incondicional como hijos, sentimos el cariño del Padre y cariño para el Padre, y sentimos un amor caluroso como niños. Yo recuerdo muy bien como un niño despertándome en la madrugada y no iba a volver a dormir, y por eso buscaba a mi padre y lo encontré en su cama y subí encima de él y sentí el calor de su cuerpo y sentí sumamente cómodo y me quedé dormido porque mi padre, y tenía aceptación y tenía este cariño para él. Tenemos también valentía y denuedo para pedirle lo que nosotros necesitemos y sentimos un deleite placentera en su presencia, intimidad, por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros y también por las emociones y disposiciones que nos da, que nos imparte el Espíritu Santo, así como actúan y piensan los niños. Una cosita más y termino con esto. Todos vamos a buscar en Romanos 8 el papel del Espíritu Santo como intercesor y como persona que nos ayuda a orar. Y termino con esto. 8:18. Voy a leer todo. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. ¿Qué fue sometida? No, ¿qué es lo que fue sometida a la frustración? La creación. En Génesis dice que Dios maldijo a la creación por el pecado de Adán. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso Dios mismo. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción. En otras palabras, ¿la creación sufre por mi pecado? Sí. Y sí está bajo corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. ¿La creación gime? Sí. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos. Es decir, la redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué gemimos nosotros? Por tantas tribulaciones. ¿Qué más? Por el pecado. ¿Pero qué más? ¿Qué es nuestra aspiración? ¿Para qué anhelamos? ¿Cómo? Acercarnos a Dios. ¿Acercarnos a Dios? ¿Qué más? ¿Cuál es nuestro anhelo, nuestra aspiración más profunda? Disfrutar de la presencia de Él, ver a Cristo cara a cara. Exacto, ver a Cristo cara a cara, y también, como dice aquí, sí, y también Él va a perfeccionarnos, Él va a resucitar nuestro cuerpo, y así todas las frustraciones y todas las consecuencias de la corrupción terminan. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga, cuando lo veamos y cuando nuestro cuerpo resucita, ya se consuma todo y dejamos de gemir. Es que las frustraciones se desaparecen. Porque en esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene?
Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir. Ahí entramos. El Espíritu Santo me ayuda a orar. No sé qué pedir. ¿Por qué? Porque estoy frustrado. Estoy esclavizado en la corrupción y a veces mi mente no funciona, mi espíritu se desvía y ni sé lo que serán los resultados de mis oraciones y ni sé qué pedirle. No sé si han sentido eso ustedes. Sí, pero yo sí siento eso todos los días de mi vida. Hay cosas que, ¿qué hago? Ni sé qué pedirte. Ok, aquí estamos. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse, o gemidos indecibles. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo hace dos cosas. Es increíble. Nos ayuda en nuestras oraciones. Pero ¿qué más? Intercede. Él ora. El Espíritu Santo ora por mí. Así como Cristo oró por Pedro. ¿Encontraste el texto? Sí. ¿Qué dice el texto? Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido para zarandearlos a ustedes como si fuera un trigo. Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Para no falla tu fe. Como en el caso de ¿quién? Judas. En este caso, Jesús intercedió por Pedro para que no fallara su fe. ¿Y falló? ¿Su fe falló? No, su fe no falló. No, su fe no falló. ¿Y qué más? Sigue. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Qué va a hacer Pedro después? Dice Jesús. Remendar a los hermanos. Remendar, me gusta mucho eso. ¿Y esa palabra qué es en griego? La catarsis. Ah, sí, muy bien Pedro. Excelente. Ok, el Espíritu Santo gime. Yo también yo me expreso en gemidos, pero también el Espíritu Santo está gimiendo. Dice Timoteo Keller que el Espíritu Santo gime dentro de nuestros gemidos. Él siente lo que nosotros sentimos y está orando con nosotros y por nosotros, ayudándonos a orar y también orando por nosotros. ¿Y qué cosa? No sé si eso los anima o no, pero me anima muchísimo. Impresionante. Y Cristo allá al lado del Padre escuchando. Exacto. Y Cristo, el Espíritu Santo está en mi corazón ayudándome a orar, pero también está intercediendo por mí, está gimiendo por mí, pero también el Hijo está ahí intercediendo por mí, está presentando a su propio sacrificio permanentemente para siempre al Padre y también pidiéndole constantemente que el Padre nos acepte por el sacrificio de Él. Y tanto el Espíritu como Jesucristo, las dos personas nos están ayudando y haciendo posible nuestro acceso y la efectividad en la oración. ¿Qué cosa? ¿No? Bueno. Muy bien. Vamos a darle las gracias por todo esto. Entendemos que este acceso que tenemos fue muy costoso, pero es un acceso que tenemos permanentemente. Porque Cristo dijo, tetelestai, yo he pagado por completo por los pecados de los creyentes. Podemos confiar en nuestro Padre sobre cualquier otra relación, aunque mi padre y mi madre me abandonen. Como mi mejor amigo, como mi esposo, mi esposa, mi perro. El Señor me recibirá en sus
brazos. Todo esto nos lleva a una intimidad con Dios. Buscarlo por Él, no por los regalos. Vamos a buscarlo a Dios por tener esta relación con Él y no solo buscarlo para pedirle. Oremos. Padre nuestro, ayúdanos. Somos muy débiles. Nos hace falta esta confianza, esta seguridad. Perdónanos por desviarnos tan fácilmente por cualquier cosita, cualquier tentación, cualquier prueba, cualquier cosa inútil y tonta. Pero gracias, Padre, que la intercesión de Jesucristo, tu Hijo, es permanente. Gracias por su sacrificio de propiciación en la cruz, preparando un camino y dándonos accesibilidad al Padre ahora y para siempre. Gracias a ti, Espíritu Santo. Gracias por morar en nosotros. Gracias por ayudarnos en nuestras oraciones. Gracias por gemir por nosotros y hasta interceder por nosotros. Gracias que tú sabes qué pedirle al Padre, aun cuando yo no sé. Gracias que tú sabes el resultado, porque tú sabes muchísimo mejor que yo que todas las cosas Dios dispone para mi bien y todo va a resultar para bien para mí. Gracias. Ayúdanos a pensar así, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a tener este gozo en nuestro corazón, un gozo que nos fortalezca, un gozo que indique que aquí estamos bailando en la comunidad de amor con el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. En el nombre, en la esencia, en el ser, en la integridad y en la reputación de este Dios Trino, hacemos nuestra oración. Amén.